encuentro con Martín Alonso Infante, Programa Antidrogas, Responsabilidad Social. Este programa nace con la intención de contrarrestar, como lo habíamos dicho anteriormente, todos los índices de drogadicción, pero haciendo corresponsable a toda la sociedad. No que digan, no, pues el presidente, el gobernador, fulano, ¿y yo qué? ¿Verdad? Pues yo también vivo, yo tengo familia y el problema radica en mis hijos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no sabemos en qué pasos andan, en qué instancias andan, o qué es lo que están haciendo, ¿no? Ahorita quiero hacer énfasis porque vamos a cortar pronto, me están avisando. Las instancias que nos han ayudado fuertemente es la esposa del gobernador, la señora Berta. El presidente municipal mandó su equipo de trabajo, quiero hacer énfasis también. El presidente municipal, que es una persona inquieta, lo considero inquieto, inteligente, y aparte de eso lo considero preocupado por la situación que está prevaleciendo en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo, ¿verdad? Porque este problema es mundial. Pero nosotros como mexicanos, pues nuestra preocupación en sí es México, Chihuahua, ¿no? También quiero hacer énfasis en el Ixicul, el Instituto Chihuahuense de la Cultura nos ha apoyado. De hecho ellos me pasaron el lugar donde ustedes hablan de estos programas preventivos contra adicciones. Y también sí quiero decir que Rectoría se ha negado para empezar, se ha negado, inclusive no he tenido la oportunidad de hablar con el rector, hablo con el secretario del rector, y no nos han dado eco, y sí quiero hacer énfasis que los grandes índices de drogadicción están en las universidades, en las preparatorias y hasta en las primarias. Pues invitarlos, ¿no? A que un llamado para que se unan a este tipo de proyectos de ciudadanos preocupados por la sociedad chihuahuense, ¿no? Y ellos que tienen a lo mejor el mando en este ámbito, pues apoyar lo bueno de Chihuahua, ¿no? No apoyar aquella nota roja. Si en ustedes está el cambio o los invitados que tenemos aquí, pues qué mejor. Creo que como chihuahuenses nos preocupa y ojalá este proyecto que la ONU nos comentabas, pues ya está interesada en este proyecto. Estamos hablando de una institución de renombre que es la ONU. Si la ONU se está preocupando por este proyecto, ¿por qué Chihuahua? Exactamente, eso es un extraño, ¿no? ¿Por qué las autoridades municipales, por qué las autoridades gubernamentales del Estado, por qué las autoridades nacionales no se interesan con el énfasis a sabiendas de que el problema nos está carcomiendo a toda la sociedad, nos está desvalorizando, nos está acabando como sociedad y está haciendo un caos, aunado a todas las características delincuenciales que existen en nuestro estado, en nuestro país? Pues la violencia no se ataca con la violencia, queremos decirlo, ¿verdad? La violencia jamás va a generar un estado de calma. La violencia genera violencia. Y el bien se genera con palabras, se genera con otros ámbitos, se genera con información, se genera con otras situaciones. Quiero remarcar de algunas gentes que escriben aquí con nosotros, dicen: la esperanza del bien es ya un gran bien. Y de ahí tenemos que partir, ¿verdad? Nosotros estamos esperando que haya un bien, y si sucede o lo que suceda o no sucede, lo que no vaya a suceder, la esperanza del bien, tenemos el confort, tenemos el beneplácito de decir que la esperanza del bien es un gran bien. Nosotros esperamos que haya un cambio, claro. Si no, sería tirar piedras en el desierto, ¿no? Claro, y no esperarnos a mañana, ¿no? Porque a lo mejor decimos, mañana Chihuahua va a cambiar. El cambio está hoy en ti, hoy en mí, en ti, Martín, en todos los ciudadanos chihuahuenses, porque como dice su proyecto, desde mi trinchera, es mi responsabilidad el contribuir en que Chihuahua y la República Mexicana mejore. Exactamente. Nos ibas a leer algo, ¿no? Más bien eso lo voy a decir de memoria, ¿verdad? Este poema, que se llama Un día común, un día cualquiera, ganó lo primero Universal. Yo lo presenté aquí en algunos periódicos del estado y no le tomaron cuenta. Mas sin embargo, en México lo premian, y es lo que a mí me llama mucho la atención. Lo presentas en Conaculta, lo presentas en Ixicul y no te toman en cuenta. Pero, bueno, Martín, ahora yo te quiero hacer, he tenido aquí invitados del Ixicul y del Instituto de la Cultura, los dos directores. Están preocupados por esto, ¿no? Por el que el talento chihuahuense también, pues, realce aquí en Chihuahua, porque yo les comentaba, como dices tú, a veces no somos, en nuestro estado, pues, no vemos que podamos salir, y vamos a otros estados, tocamos la puerta y nos la abren, y en grande, porque los chihuahuenses internacionalmente, a veces no localmente, pero pegamos en otras partes del estado, o de la república, o internacionalmente, y ese fue tu caso. ¿Verdad? Sí, y este poema, que yo soy el autor, ganó un premio en efectivo en el diario Universal hace 6 años,
Y quiero hacer un poquito de énfasis de este poema que dice así, ¿verdad? Dice, en un día común, en un día cualquiera, en una frontera con muchos problemas, un hombre a mi lado desangrándose todo en gran balacera, la vida perdiera. Y al siguiente día, un pequeño niño que el periódico vendiera, con gritos tan fuertes como él pudiera, al encabezado al lector ofrecía, y él eso gritaba y esto oyera. Ajuste de cuentas, ajuste de cuentas, ajuste de cuentas entre criminales, ajuste de cuentas aquí en la frontera. Y el hombre rico, y el hombre malo, y el hombre perverso y temido que en otros tiempos fuera, en un ajuste de cuentas, la vida perdiera. Esto que sucede aquí y donde quiera, y aquí quiero hacer énfasis en eso, es cosa de todos los días, es cosa de un día común, es cosa de un día cualquiera. A nadie le preocupa, quiero hacer énfasis, a nadie le importa que esto suceda. Hay un viejo dicho que a mí me dijera, el que condujera su intrépida vida con gran desacierto y errada premura, la vida en factura, la muerte trajera. Otro anciano sabio a mí este consejo me transmitiera, nunca te olvides, hijo mío, que el que espadazo mata, a besos no muriera. Y lo que a mí me preocupa de esta gris frontera es el ejemplo que inyecta a los jóvenes, haciendo cultura de vileza y traiciones. Cultura ellos hacen de esto que no entiendo, que ellos creyendo que el dinero felicidad diera, y ellos buscando en el negocio sucio, un día ilusos también, la vida perdiera. Ajuste de cuentas, ajuste de cuentas, ajuste de cuentas, ajuste de cuentas, gritaba un pequeño buscando un sustento. Ajuste de cuentas entre criminales, aquí y donde quiera. Y así termina el poema, ¿verdad? Ese es uno de los temas que vamos a estar metiendo, es poesía lírica, acompañada de música, acompañada de bailables y oratoria, para poder hacer un poquito más accesible la información, un poquito más digerible, más bonita, y con un sentido subliminal que nos llegue un poquito más, ¿verdad? Claro, porque hablas de hace 6 años en tu poema y en la actualidad lo vivimos a diario. Más fuerte todo. Y más fuerte. Entonces el cambio está en nosotros y ojalá que desde tu trinchera y este proyecto se logre para el bien de Chihuahua y de todos los jóvenes. Muchísimas gracias, Martín. Gracias por y esperemos que Chihuahua se preocupe por este tipo de proyectos. Mucha suerte y mucho éxito. Que sé que lo van a tener porque pues ya el presidente municipal y la señora Berta Duarte están preocupados por este proyecto también. Gracias por atendernos y aquí vamos a estar, parece ser semana a semana, hablando un poquito de las psicosis diversas, de laves emocionales, de laves de la sociedad. Diferentes temas vamos a tocar cada diferente semana y les agradezco muchísimo, les agradezco que me hayan apoyado y que formemos un grupo de gente muy preocupada, porque realmente estamos muy preocupados por lo que sucede y si queremos, si no acabarlo totalmente, disminuirlo paulatinamente, ¿verdad? Disminuir este mal social. Muchísimas gracias, Martín, y vámonos a un corte comercial y regresamos con más. Muchas gracias. Gracias. Y muy bueno el poema, sí. A pesar de 6 años. No, pues aquí no lo aprenden. No.